Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 20 años, un programa totalmente consolidado, gracias a Diosito, a la Virgen y a ustedes que siempre nos respaldan con sus opiniones, con su sintonía, con sus reportes desde diferentes partes del país y más allá del país, los que nos escuchan a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento. Recuerden que estamos en 96.3, pero también estamos transmitiendo en vivo en este instante con la señal a través de internet, así es que si usted tiene que dejar su aparato de radio, no se preocupe, nos puede escuchar en cualquier parte del mundo con solamente ingresar a la siguiente dirección: facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí. Ahí le hemos dejado la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros. Solamente tiene que darle clic a la letrita azul, que es el link, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil. Promovemos la participación ciudadana, nos encanta escuchar las opiniones de todas y todos ustedes, es de lo que se trata este espacio de reflexión donde todos aprendemos de nuestros invitados, empezando por este servidor. Así es que si usted quiere manifestarse libre, abierta y educadamente como siempre lo hacen, puede hacerlo a través de la línea de WhatsApp 83414142. Reitero, está abierto el WhatsApp 83414142 para recibir sus participaciones y sus opiniones. Bueno amigos, hoy acá en Horizontes estamos abriendo la sección Panorama Jurídico. Este será un espacio dedicado al análisis de los principales temas legales e institucionales que impactan la vida nacional.
Costa Rica ha construido su democracia sobre pilares fundamentales como el Estado de Derecho, la independencia judicial, el respeto a la Constitución política y la confianza en sus instituciones. Sin embargo, el sistema de administración de justicia enfrenta importantes desafíos relacionados con la mora judicial, la criminalidad organizada, la modernización tecnológica, la transparencia, el acceso a la justicia y la confianza ciudadana. Hoy conversaremos con el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Él es el licenciado Miguel Arias Maduro. Sobre él hablaremos sobre el presente y el futuro de la justicia costarricense. Bienvenido, licenciado Miguel Arias Maduro, gracias por estar con nosotros. Usted como presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que tiene mucho que comunicar a través de este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Bienvenido, licenciado Arias Maduro. Muchas gracias, don Edgar, y saludos a toda su audiencia. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con usted en este programa que tiene una difusión enorme y que es de mucha importancia para la educación ciudadana, definitivamente, y le agradezco el espacio. Gracias, los agradecidos somos nosotros, contando hoy con la presencia acá durante una hora del presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, reitero, el licenciado Miguel Arias Maduro. Licenciado Arias Maduro, le preguntaría para iniciar, ¿cómo describiría usted actualmente el estado de la justicia costarricense? Y le hago la pregunta porque desde nuestro punto de vista, la justicia costarricense mantiene fortalezas importantes, sobre todo lo que es en materia de la independencia judicial, pero también enfrenta retos significativos relacionados con el tiempo de resolución, recursos limitados, nuevas formas de criminalidad, etcétera, etcétera. Así es que escuchemos cuál es su respuesta en el sentido de que, ¿cómo describe usted actualmente el estado de la justicia costarricense? Ciertamente es un tema que aqueja mucho a la ciudadanía. Básicamente estamos hablando del principio de justicia pronta y cumplida. Es cierto que la calidad del Poder Judicial y la independencia, yo tengo plena confianza en el Poder Judicial, pero los resultados que arrojan no son los adecuados para la percepción ciudadana. Este es un problema que no solo existe en Costa Rica, existe en muchos países de Latinoamérica. La conflictividad social genera más expedientes, más procesos, más trámites, y conforme la sociedad evoluciona también se van generando nuevas dinámicas, e incluso el Estado reacciona generando nuevas competencias, por ejemplo, delincuencia penal juvenil, que antes no existía, ¿verdad? Se van generando nuevos juzgados, nuevas materias, pero el tema es, se le dota de los recursos suficientes al Poder Judicial para enfrentar estas nuevas dinámicas, y eso obviamente impacta tremendamente en la velocidad con la que los despachos judiciales reaccionan frente a esta vorágine de casos y expedientes, ¿verdad? Y tendríamos que analizar el tema por las diferentes materias de las que se ocupa el Poder Judicial, ¿verdad? Porque hay materias en las que el nivel de expediente es muy alto, y otras en que es relativamente bajo, pero a pesar de ser bajo, y le pongo un ejemplo, en derecho notarial, los juzgados notariales tienen una media de duración de los procesos de entre 4 y 5 años, y la cantidad de casos no es tan grande, ¿verdad? Entonces hay que pensar o analizar qué es lo que está sucediendo, por qué con casos que no son tantos la duración es tan larga, ¿verdad? Porque claramente la gente juega con esos plazos, ¿verdad? Lo que va a durar un juzgado para resolver ese asunto, o incluso la actitud de los litigantes atrasando, interponiendo incidentes y gestiones que son absolutamente improcedentes, pero que siempre tienen que resolverse. Los jueces tienen que resolver todas las gestiones que se presentan. Entonces también esa dinámica de la forma de litigar impacta terriblemente la duración de los procesos.
y es un tema que la ciudadanía no ve con complacencia, todo lo contrario, más bien es muy crítica, en el tanto la duración de los procesos no es razonable, esa es tal vez la palabra. Coincidimos con usted plenamente. Definitivamente a uno como ciudadano le preocupa y le llama la atención cómo es que hay algunos procesos que desde nuestra óptica, que no somos abogados de formación, pero si le damos seguimiento a la situación del Poder Judicial, se vuelven prácticamente eternos, ¿verdad? Y entonces el ciudadano no ve resolver los casos que presenta en los estrados judiciales, y entonces aquello de justicia pronta y cumplida lo hace a uno cuestionarse mucho lo que es la mora judicial, la sobrecarga de trabajo que usted refiere en algunos despachos, en otros no. Y hablemos ahora en cuanto a los principales, hablando de desafíos del Poder Judicial, la delincuencia organizada, la necesidad de modernizar la tecnología, la recuperación de la confianza ciudadana, son parte de los desafíos del Poder Judicial, don Miguel. Sí, claro, pero la delincuencia organizada no se enfrenta solamente por un expediente o por una sentencia. La delincuencia organizada se enfrenta con prevención, con medidas que pueda tomar todos los actores que impactan esto, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, a través de sus sistemas carcelarios, pero también, para mí, en mi opinión, tenemos una situación de crisis de valores, de crisis de oportunidades para la población. Hay que analizar las causas de fondo que están impactando esta criminalidad e intentar resolver esas causas de fondo. Yo soy de la opinión de que el índice de procesos que impactan al Poder Judicial hay que verlo desde su génesis, el por qué hay tanta conflictividad social, por qué la gente anda en la carretera y se bajan por cualquier cosita insignificante y se dan de golpes o incluso sacan armas. Y lo vimos recientemente del muchacho que falleció porque intentó agredir al otro conductor. O sea, ¿qué es lo que está pasando en la población a nivel de manejo de la ira, manejo de los conflictos, la contención, etcétera, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con lo que entra al Poder Judicial. Entonces, no es, para mí el tema no es poniendo más jueces, poniendo más despachos judiciales, no es dándole mayor presupuesto al Poder Judicial, es analizar las razones por las cuales la conflictividad social se ha disparado tanto. ¿Por qué la gente tiene tantos problemas? Le hablo de una materia, por ejemplo, cobro judicial. Cobro judicial representa aproximadamente el 58% del circulante de expedientes del Poder Judicial. Procesos insignificantes de cuantías ínfimas, pero al fin de cuentas es un expediente más. El tema es por qué la gente no paga las deudas, por qué la gente no honra sus compromisos cuando adquiere una deuda, y eso pues impacta también a las entidades de crédito que tienen que estar tramitando esos procesos y afectando el circulante del Poder Judicial. Para mí hay que buscar las causas genéticas, las causas iniciales que están generando esta vorágine de procesos a nivel judicial en todas las materias, desde penal, civil, laboral, familia, pensiones alimentarias. Pensiones alimentarias es un tema recurrente que genera una gran cantidad de trabajo en Poder Judicial. Bueno, ¿dónde está el compromiso de las personas que con su familia, con sus hijos, qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que no es solamente pensar en darle más presupuesto al Poder Judicial y darle la posibilidad de contratar más jueces o más despachos, más oficinas. No, yo anhelo, y lo he dicho en otros foros,
que en vez de que el Poder Judicial crezca, que el Poder Judicial decrezca, se haga más chiquitico. ¿Por qué? Porque eso significa que la conflictividad social está bajando. Sí, como bien señala el licenciado Miguel Arias Maduro, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, cuando hablamos del estado de la justicia costarricense, presente y futuro, que es el título de esta entrevista, en el presente realmente venimos arrastrando una gran cantidad de casos donde se pone de manifiesto un problema social realmente, un asunto de valores, de principios y cómo estamos educando a nuestros hijos o cómo fueron educados algunos y qué está pasando, porque el que se sature de esa manera con los cobros, los tribunales de justicia, quiere decir que definitivamente no se está honrando las promesas de pago como debería de ser. Ahora, licenciado Miguel Arias, le preguntaría, para ilustrar a las personas que no necesariamente son duchos en temas legales, ¿qué significa realmente el Estado de Derecho? Bueno, eso pasa por muchas cosas. Bueno, tenemos una constitución política, tenemos una gran cantidad de legislación. Estado de Derecho va dirigido, orientado a que las normas se cumplan. Las normas se dictan, yo lo decía en mis clases, con vocación de eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Para que a quien está dirigida esa norma la acate efectivamente. Nosotros vemos pueblos como Japón, donde desobedecer una norma jurídica no es un tema de cuánta presión ejerce el Estado sobre mí para que yo la cumpla, sino que yo la cumplo porque es una convicción que yo tengo de acatar esa normativa. Entonces, muchas veces se dictan lo que se llaman normas penales en blanco, o sea, normas que establecen un comportamiento o una obligación de acatar, de cumplir, pero sin ninguna sanción. Generalmente lo que ocurre es que esas normas no se acatan. ¿Por qué? Porque no existe la presión ni la posibilidad de coaccionar al individuo mediante una sanción o mediante una multa o lo que sea para cumplir. Es el tema de la convicción del individuo de acatar la normativa tal y como ha sido definida por los órganos competentes, ya sea la Asamblea Legislativa, ya sea el Poder Ejecutivo mediante sus decretos, y todo parte de la norma básica, de la norma fundamental, que es la Constitución política. De ahí se desgrana en una pirámide normativa que llamaba el autor Hans Kelsen, donde se van generando una gran cantidad de normas, incluso hasta alcanzar temas como costumbres jurídicas, jurisprudencia, etcétera, que la pregunta que nos debemos hacer: cuánta eficacia, cuánto cumplimiento efectivo se da de toda esa gran cantidad de normas. Entonces, el Estado de Derecho significa que el gobierno representativo democrático dicta una serie de normas, los ciudadanos a quienes van dirigidas esas normas, los ciudadanos e instituciones, porque también hay normativa para diferentes instituciones. El Estado de Derecho significa un cumplimiento efectivo de la normativa que se dicta, y en tanto que ese cumplimiento se dé, pues tendríamos una mucha menor incidencia en los procesos que se tramitan en el Poder Judicial. Todos los procesos que se tramitan en el Poder Judicial tienen un único objetivo: que la parte cumpla. En algunos casos, en materia de jurisdicción voluntaria, simplemente es comprobar un requisito que se cumpla para que se otorgue un determinado derecho o se cumpla un determinado trámite, pero el objetivo principal de todos los procesos, de la gran mayoría de los procesos que entran al Poder Judicial, es que se acate la norma.
Ejemplo, en penal, si bien es cierto, son delitos, son infracciones, la reacción del Estado es imponer una sanción a aquella persona que no acató esa norma. Entonces lo castigamos, lo segregamos del grupo, lo eliminamos y lo mandamos a la cárcel porque usted se portó mal y no cumple con la ley. Entonces lo metemos en una celda. En otras materias, qué sé yo, laboral, generalmente lo que ocurre ahí es obligar a una parte a que cumpla con la otra parte, que es la parte débil, normalmente el trabajador, ¿verdad? Entonces existen medidas que van dirigidas a obligar a esa persona a cumplir, ya sea a través de embargos o ejecuciones, remates y demás, para que se vea efectivamente alcanzado el objetivo que persigue la otra parte, que es el pago de sus derechos. Y así vamos sucesivamente en pensiones alimentarias, que es un tema muy sensible, que el obligado o la obligada pague la cuota alimentaria que le corresponde, impuesta por un tribunal, y también hay medidas que tienden a forzar ese cumplimiento, el apremio corporal, el apremio patrimonial, etcétera, ¿no? O incluso cuando el Estado o las instituciones no acatan una situación, pues el ciudadano los demanda en la vía contenciosa administrativa para que se cumpla y se haga lo que en teoría pretende quien demanda, ¿verdad? Entonces todo va dirigido a efectivo cumplimiento de las normas, y eso para mí es el Estado de Derecho, ¿verdad? Hacer las cosas ordenadamente, bajo un procedimiento, con la autoridad que corresponde, no tomarse la justicia por su propia mano. Los casos de los linchamientos que a veces ocurren en diferentes poblaciones con los delincuentes, y esos linchamientos pues obedecen también a la percepción de la ciudadanía de que el Estado no hace nada para resolver ese tipo de situaciones. Que quede claro que todos tenemos que estar sometidos a la ley, como lo dice usted, licenciado Arias Maduro, todos sometidos a la ley, personas e instituciones, y nadie puede actuar por encima de ellas. Ahora, hablemos un poquito de lo que es, que se ha mencionado mucho, la importancia de la independencia judicial. ¿Cómo se garantiza que los jueces decidan conforme a la ley y no bajo presiones políticas, económicas o mediáticas, que en muchas ocasiones ahora con las redes sociales, ya no solamente la prensa tradicional, como eran la prensa escrita, los periódicos y los medios de comunicación radiales y televisivos, sino ese bombardeo que hay a través de las redes sociales, pueden incidir en algunos momentos con la independencia judicial. ¿Qué podría decirnos usted como presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, licenciado Miguel Arias Maduro, en cuanto a la importancia de la independencia judicial? Bueno, esto viene desde teorías muy antiguas de separación de poderes, cada poder dentro de su ámbito de competencia, y hay interacciones entre los poderes, hay pesos y contrapesos, hay balances, para que entre los mismos poderes del Estado pues se vayan de alguna forma controlando o vayan interactuando, pero sin que ninguno de ellos invada las competencias del otro. Yo estoy convencido de que el sistema definido o estructurado desde la Constitución Política es bastante positivo, mantiene efectivamente la independencia judicial. Lógicamente es una estructura que hay que analizar, hay que estudiar para hacerla más eficiente, pero me atrevo a pensar que las decisiones judiciales sean tomadas con base en criterios políticos o por presiones mediáticas o por el ejercicio del poder de una entidad. Ejemplo, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia no le puede decir a un juez de pensiones alimentarias cómo tiene que resolver un caso. Eso es una invasión de poder, eso es corrupción y está sancionado, ¿no? Hemos visto casos que se han
que se han tramitado cuando una autoridad superior le dice al inferior cómo tiene que resolver un caso. Gracias a Dios, gracias infinitas a Dios, son muy pocos los casos, ¿no? Pero la independencia judicial no es solamente entre los poderes del Estado, sino también al interno del Poder Judicial, donde cada juez es independiente para tomar sus decisiones, que pueden ser revisadas, claro que pueden ser revisadas por una autoridad superior. Muchas veces se confirman, otras veces se revocan, pero ese juez que resolvió en primera instancia no recibió una instrucción de cómo tenía que resolver ese caso. La independencia judicial, como le digo, es interna y es externa. No puede obedecer bajo ninguna circunstancia a criterios de cuál sea el partido gobernante, cuál sea la entidad que tiene el control desde la Asamblea Legislativa, sino que cada quien, dentro de sus competencias, usted hace lo suyo, yo hago lo mío, pero ninguno se mete con el otro, excepto en las áreas que están dispuestas por la Constitución política. Tenemos el caso en este momento de la elección de los magistrados por parte de la Asamblea Legislativa. Bueno, la Corte es la que propone la lista de candidatos y la Asamblea Legislativa nombra dentro de esa lista de candidatos. Así está dispuesto el sistema, pero no se trata de que yo voy a nombrar a un magistrado porque va a resolver las cosas a mi favor. De eso no se trata. Se trata de hacer una selección objetiva, de acuerdo a los atestados, de acuerdo a la trayectoria de la persona que se está postulando, y escogerlo con base en sus méritos, no por pagar un favor político, ¿no? Esto no tiene por qué ocurrir, no debe ocurrir, porque afecta claramente la independencia del Poder Judicial. Bueno, estamos sumamente claros. Ahora, antes de ir a la pausa, le preguntaría, aquí me lo están recordando Roberto L. dice: buenos días, tengo 2 hijos abogados y con ellos comparto mucho, aunque mi profesión es de medicina, comparto mucho. Háblenos un poco, que nos hable un poco su invitado sobre lo que es, si la independencia judicial beneficia únicamente a los jueces. Eso es algo que hemos venido conversando acá en casa con nuestros hijos. Según me han explicado ellos, no beneficia únicamente a los jueces, sino que beneficia sobre todo a nosotros los ciudadanos, porque nos asegura que las decisiones son imparciales y la protección efectiva de los derechos. ¿Es así, licenciado Arias Maduro? Sí, es que la independencia no es para una autosatisfacción del funcionario judicial desde ningún punto de vista. La independencia es para que la justicia sea objetiva, sin que el juez o la jueza tenga que considerar a quién está resolviendo el caso. Y se lo pongo de una manera muy gráfica. La diosa de la justicia tiene una venda en los ojos. Y tiene una venda en los ojos precisamente para de no saber que está resolviendo el caso de Juan, el vecino mío, o el amigo de mi amigo, ¿verdad? Sino que es ciega porque tiene que ser objetiva, tiene que valorar el caso por sí solo, con sus pruebas, las pruebas que se hicieron llegar al expediente, pero no considerando a quién estoy resolviendo el caso. Eso sería nefasto e impacta precisamente o beneficia al ciudadano que se acerca al Poder Judicial y toca la puerta del Poder Judicial para que le resuelvan un caso, bajo el entendido que esa persona acude al Poder Judicial porque parte del presupuesto de que ahí me van a hacer justicia, me van a dar lo que efectivamente a mí me corresponde, sin que importe si la otra parte es una persona solvente, millonaria, de cierto apellido o de cierto abolengo. Eso no tiene, la gente acude bajo esa perspectiva y considerando esos presupuestos. Toco la puerta porque esta persona a la que le estoy pidiendo que me resuelva mi caso lo va a resolver de manera objetiva, sin considerar quiénes son las partes que están reclamando
o que están discutiendo el tema en ese estrado judicial. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Vamos a ir un segundito a la cabina central y retornamos en breve para continuar conversando acá en este panorama jurídico que tenemos hoy acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, conversando con el licenciado Miguel Arias Maduro, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Retornamos en breve. En Costa Rica, 1.000 litros de agua potable cuestan un poco más de 400 colones, menos de lo que pagamos por un café. En países como España o Jamaica, esos 1.000 litros cuestan hasta 4 veces más. Hágale números. El agua aquí es segura y accesible, pero si no la cuidamos, puede dejar de serlo. Pura Vida es cuidar nuestra agua antes de que sea un lujo. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si les digo del campo a la ciudad, podrían pensar que es un comercial de algún producto agropecuario, pero no, yo hablo de migración, la que presencié en mi infancia, porque al ser pobre de barrio en San José, veíamos llegar de vecinos a gente de la zona rural, Guanacaste, de zona sur, incluso de cantones alejados del Valle Central, que llegaban buscando trabajo en lo que fuera, para sacar adelante la familia, puesto que en su tierra no veían futuro. Quizás motivado por eso, dediqué como una década a trabajar con el sector agropecuario, en capacitación y búsqueda de vías de desarrollo, intentando en mi idealismo que el que produce la comida tuviera una vida digna, sin tener que abandonar su tierra. Pero ahora, muchos años después, veo un abandono más sutil y sin irse de su tierra, porque al cambiar de actividad no se mueven, pero dejan de producir, bajo un plan político que nos lleva velozmente hacia las importaciones. Por eso comemos arroz importado, frijoles importados y hasta el café es caro y parcialmente importado. Ni la Comisión de Asuntos Agropecuarios es importante en la Asamblea Legislativa. Y lo que más me duele es que, al igual que antes, a la multitud no le importa lo que sucede, pensando que siempre tendrá leche, carne, hortalizas y todo lo que requiera para el casado de cada día. Y si no fuera así... Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Si usted llegó tarde, le vamos a recordar el tema y desde luego siempre la disposición a recibir sus mensajes a través del WhatsApp. Hoy conversamos con el licenciado Miguel Arias Maduro, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El tema que nos ocupa en la mañana de hoy, Estado de la Justicia Costarricense presente y futuro. Estado de la Justicia Costarricense presente y futuro. ¿Tiene usted algún comentario, algún aporte, comentario, sugerencia? Envíelo en este momento al WhatsApp 83 41 41 42 83 41 41 42. Ese es el WhatsApp que está a la orden de todas y todos ustedes para que usted nos envíe sus mensajes, así como lo hizo el licenciado Oscar Calvo, que dice, vamos a ver, dice: buenos días, en sintonía. Como bien señaló el panelista, si realmente queremos mejorar la seguridad de una sociedad, debemos empezar por combatir aquello que se está educando de manera equivocada. La violencia, el irrespeto y la falta de la convivencia no nacen de la nada. Con frecuencia son el resultado de una cultura que normaliza conductas y valores distorsionados desde edades tempranas. Se ha vuelto común percibir
percibir a la autoridad como una caricatura digna de burla, mientras que las leyes y las normas parecen aplicarse únicamente a quienes tienen menos poder o menos recursos. Al mismo tiempo, algunos viven como si la realidad fuera un videojuego donde las acciones no tienen consecuencias permanentes, olvidando que detrás de cada decisión existen personas, familias y comunidades que pueden resultar afectadas. Gracias, licenciado Oscar Calvo, por ese mensaje que nos envía. Igualmente, dice la licenciada Felicia, vamos a ver, Felicia Serrano, coincide con lo expresado al principio de este programa. Está fuertísimo la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Saludo para el licenciado Orman Briceño Fallas, allá en Ciudad Quesada, que está en sintonía. Igualmente el licenciado, vamos a ver, por acá se nos fue, licenciado Maynor Anchía Angulo, él es el alcalde de Osa, que está en sintonía. Igualmente saludamos al doctor Marco Vinicio Bosa, médico intensivista, que está en sintonía. Gracias, doctor Bosa, se le quiere, se le respeta. Muchas gracias. Tenemos que hablar para una entrevista suya acá, que la gente lo ha estado pidiendo. Igualmente saludamos, por acá hace su reporte de sintonía el doctor Juan Carlos Mora Montero, desde la Academia de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, que nos dice: excelente el tema, buenísimo el tema. Eso es la importancia de que esté el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica presente. Viene otro por acá, dice desde el despacho jurídico Emanuel, les estamos escuchando. Este es el colegio que nosotros queremos, el colegio que no guarda silencio, el colegio que se proyecta. Gracias, señor presidente Arias Maduro, gracias por estar en los medios de comunicación, nos sentimos representados. Bueno, un bonito mensaje que le dejan de acá del despacho Emanuel. Viene otro por acá. Buenos días, soy el licenciado Bertozzi, vengo aquí, don Edgar, en un presón, dice, en un presón de Heredia para San José, escuchando este entretenido y formador programa. Lo felicito y felicíteme a mi colega, el licenciado Arias Maduro. Claro que sí. Viene otro por acá. Buenos días, Milena Soto dice: buenos días. Muy interesante el programa, definitivamente tiene razón su panelista. No podemos saturar por una gran cantidad de cobros de los goyos, de los monjes y otros, donde la gente, como ahora en el mundial, saca pantallas, no las paga y después viene el cobro judicial. Esto está entrabando el Poder Judicial. En algún momento tendrá que llegarse a algún acuerdo para que esto lo vean otros tribunales, o abrir tribunales solamente de cobro por menor cuantía, a ver si acaso se ven las cosas bien. Dice: buenos días, somos la familia Lacayo, los estamos escuchando en Tres Ríos, en La Unión. Gracias a la familia Lacayo. Saludamos al licenciado Alan Obando, director de la Fuerza Pública de Alajuela, licenciado Alan Obando, reportando sintonía. Bueno, esto está cargadísimo. Vamos acá, vamos a ver, es que cuando tenemos abierta esta plataforma, se nos van los mensajes que vienen entrando, se van hacia abajo. Viene por acá, aquí está. El exministro de Educación Pública, el licenciado Marvin Herrera Araya, a quien saludamos, y a su señora esposa, dice: don Edgar, resulta muy interesante escuchar al licenciado Miguel Arias insistiendo en la descomposición sociocultural de nuestra sociedad y sus reales efectos en el alto volumen de casos que el Poder Judicial debe resolver, junto con la ampliación de materias para atender y resolver del Poder Judicial. Entiendo que el reto de garantizar justicia pronta y cumplida se ve alterada por las causas anteriores que requieren que el Poder Judicial disponga de recursos. ¿A qué se expone la ciudadanía si esos recursos no se le dan al Poder Judicial ante tan compleja situación? Termina preguntando el exministro de Educación, Marvin Herrera. Ok. Viene por acá doña Luz Virginia, dice: buenos días, los felicito, excelente el tema de hoy. Otro, Edgar, el tocayo, desde Pérez Celedón, dice: buenos días, tocayo, muy bonito el programa de hoy. Nosotros somos ganaderos, nosotros somos empresarios, pero siempre necesitamos a un abogado para hacer todos los trámites de nuestras micro y pequeñas empresas de cría, engorde de ganado y venta de suministros ganaderos.
Los abogados son parte fundamental de nuestro día a día. Los felicito, sigan adelante. Ok. Saludamos a los amigos del bufete Rojas Esquivel, que reportan sintonía. Dice: solamente para reportar sintonía, bufete Rojas Esquivel. Ese es el mensaje que nos pone. Licenciada Patricia Rojas dice: buenos días, los felicito, muy bonito el programa. No sabía que el colegio había retomado el programa, ya nos hacía falta. Bueno, muchas gracias. Eso es parte de lo que está analizando nuestro invitado junto con sus compañeros de junta directiva. Dice por acá: buenos días, soy el criminólogo y abogado Pacheco. Muy interesante la charla que se está hablando. Sí, efectivamente, como lo apunta su panelista, abogado, hay que apuntarle a la prevención. Si prevenimos, los casos se evitan que lleguen a estrados judiciales. El problema está que la prevención se ha dejado de lado. Hay que trabajar de la mano con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y otros más. Ok, bueno, están muchísimos los mensajes. Vamos a cederle la palabra a nuestro invitado porque si no se nos va mucho tiempo. Agradecidos con todas y todos por su altísima participación. Ahora, si tenemos chance, vamos a leer algunos otros, pero aquí vienen también algunas preguntas en concreto que nos han enviado, que queremos compartir con ustedes. Le dice por acá, por ejemplo, buenos días, es un colega suyo, don Miguel. Dice: buenos días, soy abogado de profesión, quisiera que, no nos dice su número, termina en 1925. Soy abogado de profesión, quisiera por favor que nos diga el presidente de nuestro colegio si la tecnología puede ayudar a mejorar la justicia. Gracias, los escucho por la radio acá desde Monteverde. Gracias, muchísimas gracias. Linda zona, Monteverde. Don Miguel, ¿qué le decimos en cuanto a la tecnología? Si puede ayudar a mejorar la justicia, a su colega que le pregunta. Qué interesante, muy interesante el tema. Singapur, que es un modelo que todo el mundo puede emular, los procesos de cobro de baja cuantía son tramitados con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ciertamente esos procesos son bastante machoteros, ¿verdad? Entonces, la tecnología permite que ante un formulario que usted llena, que dice cuánto es lo que le deben, cuántos son los intereses, de dónde se origina la deuda, etcétera, toda esa información la puede procesar la inteligencia artificial y agilizar de esa manera los procesos de cobro, ¿verdad? Claramente en este momento, hasta donde yo tengo conocimiento, se aplica en esos procesos de cobro, pero yo visualizo que en el futuro eso va a tener una cobertura mucho mayor en temas de, por ejemplo, de tránsito y en esos de cobro judicial, pues como le digo, ya se está aplicando. Es una herramienta a la que deberíamos replicar, pero insisto, para mí la solución no está en cómo tramitamos la cantidad de juicios. Para mí la solución está en cómo evitamos que entre esa gran cantidad de juicios. Y le comentaba ahora en el receso que deberíamos hablar sobre resolución alterna de conflictos, porque es una justicia mucho más rápida, mucho más barata, mucho más accesible y con una solución casi que inmediata, ¿verdad? Pero usted dice cuándo podemos hablar de ese tema. Me parece muy importante desde ya cuente con el espacio, porque sí me parece que todo lo que sea proyectar el Colegio de Abogados y este espacio de cultura ciudadana como es Horizontes a la ciudadanía, con gusto lo hacemos. Ese es nuestro trabajo durante más de 20 años. Así es que cuente públicamente, le digo, cuente con ese espacio. Vamos a revisar agenda y usted me dirá cuándo lo podemos hacer. ¿De acuerdo, don Miguel? Magnífico, magnífico. Con todo gusto. Nada más para comentarle, hace poco estuve en la rendición de cuentas del programa de justicia restaurativa del Poder Judicial. Justicia restaurativa lo que busca es no solamente restaurar o reparar el daño causado, sino trabaja sobre el impacto emocional y psicológico que tiene el conflicto en las personas e intenta o busca cómo resolver ese impacto. Eso se traduce en trabajo comunitario que realizan las personas infractoras,
y en pago de, por ejemplo, una contribución voluntaria a entidades de que trabajan con personas o grupos vulnerables, y eso le reporta una reducción significativa de casos al Poder Judicial. Si bien es cierto, los tramitan en el Poder Judicial, pero la duración del proceso es como la quinta parte de lo que duraría normalmente. A eso es a lo que me refería con programas de resolución alterna de conflictos. Sí, muy bien. Porque usted obtiene justicia mucho más rápido, y es una justicia en la que usted participa para resolver el proceso. Usted como parte es quien decide cómo quiere que se resuelva el caso, y no es una respuesta dada por una autoridad o, como mencionábamos antes, por una máquina, ¿verdad? Sino que usted trabaja arduamente en la solución del conflicto. Viene una pregunta por acá, interesantísimo, la justicia restaurativa. Dice por acá el doctor Valenzuela: buenos días, don Edgar, voy rumbo al Hospital México aquí de Alajuela. Hoy el tránsito de Alajuela al México, pareciera que el tránsito está fluido. Dice que nos diga por favor el presidente del Colegio de Abogados, que está con usted hoy ahí, cómo percibe la confianza ciudadana en la justicia, y cómo desde el Colegio de Abogados pueden ayudar para que nosotros los ciudadanos aumentemos esta confianza en la justicia. Hay una frase que dice, y es muy es propicia para lo que estamos hablando: justicia tardía no es justicia. Entonces, la percepción del ciudadano de la justicia es cuando efectivamente en un plazo razonable el caso se resuelve. Entonces, la tardanza en la administración de los casos afecta terriblemente la percepción del ciudadano con respecto a la calidad de la justicia. Como hemos venido diciendo, hay que trabajar en una solución o una búsqueda de una solución rápida, adecuada para el caso, porque eso impacta la percepción del ciudadano en la calidad de la justicia. Y todos estos programas que estoy mencionando ayudan a resolver todos esos casos, o una gran cantidad de casos, y redundaría en una mejor percepción de la justicia por parte del ciudadano. Esa duración de procesos acabamos de ver el caso del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, 25 años sometido a un proceso judicial. Eso es inaudito, eso es inadmisible, es totalmente reprochable que una persona, independientemente que sea un expresidente, un cuarto de siglo, definitivamente es mucho tiempo, un cuarto de siglo sometido a un proceso judicial. Yo siempre se lo digo a mis clientes: independientemente de que la calidad de su caso sea muy buena, las pruebas que usted tenga sean muy buenas, estar sometido a un proceso judicial de cualquier naturaleza genera preocupación, ansiedad, redunda en la calidad de vida de las personas. Entonces, esa solución tardía afecta muchísimo emocionalmente a las personas. Entonces, siempre en la misma línea, los casos deberían resolverse con prontitud, con celeridad, porque el impacto no es solamente en un activo, el impacto es emocional, es psicológico, puede impactar a una persona incluso en su rendimiento laboral, por estar preocupado pensando en qué va a pasar con mi caso, qué sucedió, por qué el juez no resuelve, por qué yo presenté la gestión, etcétera, etcétera. O sea, es que los procesos judiciales no son solamente un expediente, hay que ver la repercusión que cada caso tiene a nivel de la sociedad, de la persona que está reclamando justicia, porque es una afectación muchísimo más grave que solamente un proceso de cualquier naturaleza que sea. Es un impacto muy global. Muy bien. Noily Palma, que nos escucha
perdón, que nos escucha en San Francisco de Río, le dice: lo felicito por el programa, qué bonito programa, cómo se aprende durante este espacio. Quiero hacerle una pregunta al presidente del colegio. ¿Existen todavía, es para una compañera que está en una situación que le acongoja? Aquí en la empresa tratamos de ayudarle, pero necesitamos el auxilio o el patrocinio de un abogado. Si existen todavía los consultorios jurídicos o en el colegio de abogados o en alguna universidad que él le pueda recomendar a una persona de escasos recursos. Bueno, también tenemos la parte social por acá. Vamos a ver qué le dice nuestro invitado. Efectivamente, el Colegio de Abogados tiene un programa que se llama Defensoría Social, donde se atienden personas en estado de vulnerabilidad, y no en todas las materias, obviamente, pero si es un tema laboral, si es un tema de familia, puede acudir a los juzgados, donde probablemente se tramitaría el caso, y preguntar por los defensores sociales o los consultorios jurídicos, y en los juzgados le van a dar la referencia a dónde contactar. También existe la defensa pública por parte del Poder Judicial en materia laboral, en materia de pensiones también existe defensa pública, y obviamente en materia penal, ¿verdad? Correcto. Si es una de esas materias, esta persona puede acudir a las defensorías sociales. En todo caso, también en la página del colegio está la información, que la pueden buscar ahí, y hacer los contactos correspondientes para el programa de defensorías sociales, porque efectivamente el colegio contribuye en la solución de los conflictos, como dije, a personas en estado de vulnerabilidad. Muy bien, excelente. Yo quiero agradecerle a la licenciada Elia Moya Acuña por la coordinación para este trabajo que estamos realizando. Igualmente quiero enviarle un saludo al doctor en Derecho Walter Rubén Hernández Juárez, deseándole que se recupere pronto de la pequeña cirugía a la que fue sometido. Así es que para el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, desearle lo mejor de lo mejor. Licenciado, yo comparto con usted y con los miles de oyentes de este panorama jurídico nuestra reflexión final. Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por la solidez de sus instituciones democráticas y por su respeto al derecho al Estado de Derecho. Sin embargo, ninguna institución puede permanecer estática frente a los desafíos de una sociedad en constante transformación. La justicia costarricense enfrenta retos importantes, pero también cuenta con una sólida base institucional construida durante décadas. El futuro exige modernización, transparencia, eficiencia y compromiso ético de todos los actores involucrados. Defender la independencia judicial no significa resistirse al cambio, significa garantizar que cualquier transformación fortalezca la imparcialidad, la confianza ciudadana y el acceso efectivo a la justicia. El reto de nuestra generación es construir una justicia más cercana, más moderna y más humana, capaz de responder a las necesidades del presente sin renunciar a los principios fundamentales que han distinguido históricamente a nuestra amada Costa Rica. Yo quedo muy agradecido con usted por esta participación, licenciado Miguel Arias Maduro, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y vamos a coordinar para hacer un programa sobre el tema de justicia restaurativa, que me parece que sería importantísimo y muy atinado dentro de este concepto de panorama jurídico acá en Horizonte, junto al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. ¿Le parece, licenciado? Con muchísimo gusto, porque la justicia no solamente se logra a través del Poder Judicial, la justicia se puede lograr por otras vías, y eso restablece la paz social. Muy bien, muchísimas gracias, agradecidos con ustedes, amigos y amigos, gracias por acompañarnos. Este programa completito lo pueden descargar ustedes de las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, igualmente de nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, nuestro canal también en Spotify, Programa Radial Horizontes, y desde luego en nuestra página en Facebook, Programa Radial Horizontes. Buenos días, hasta mañana. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida.
y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.